En nuestro aniversario de bodas, mi esposa, Chloé, me invitó al desfile de Chanel en París. En cuanto entré al local, un joven me dio un puñetazo en la cara. Le di un golpe, pero Chloé me detuvo. Ella insistió en que debía haberme confundido con otra persona y me dijo que simplemente lo aceptara, que no hiciera un escándalo ni rompiera las reglas de un evento internacional. Poco después, me topé con ese mismo joven que tenía a Chloé en sus brazos y le susurraba al oído: «Gracias, Chloé, por traerme a París para el espectáculo y por darme la oportunidad de poner a prueba mis nervios dándole un puñetazo a tu marido. Trabajaré duro para recompensarte, mi increíble director ejecutivo». Supe al instante quién era. Caminé despacio y aparté a Chloé de un empujón. Mientras me miraba atónita, le devolví el favor al hombre a su lado, duplicando el interés. Chloé cayó al suelo y la sangre le manó del labio. Saqué una toallita húmeda del bolsillo para limpiarme los nudillos y luego lo miré. «Eres el nuevo asistente de Chloé, Aiden Reed, ¿verdad?» Aiden se sonrojó de vergüenza. Ayudó a Chloé a levantarse, con los labios apretados en una fina línea, una confesión silenciosa. Chloé jaló a Aiden detrás de ella, protegiéndolo. «Leo, no le des la lata. Fue idea mía traerlo aquí para que adquiriera experiencia, para que ganara confianza». La miré fijamente, con la voz apagada. Es la primera vez que oigo hablar de un programa de entrenamiento donde el empleado practica agrediendo al marido del jefe. La mirada de Chloé se volvió fría. «Aiden nunca te había visto. No sabía que eras mi marido. Pensó que eras un idiota que me estaba coqueteando y actuó por impulso. Eres 8 años mayor que él, Leo. No deberías ser tan mezquino con un chico recién graduado de la universidad». Incluso ella parecía darse cuenta de lo floja que sonaba la excusa. Su mirada se apartó de la mía. Una risa sin humor escapó de mis labios. Como su asistente, seguramente sabía que hoy era nuestro aniversario de bodas, ¿verdad? En su aniversario, ¿quién más la acompañaría además de su esposo? Otro hombre. Además, aunque yo fuera un tipo que intentaba ligar con el jefe, ¿es trabajo de un asistente hacer de guardaespaldas? Chloé se quedó sin palabras, pero aún así protegió a Aiden, sin acercarse ni un centímetro a mí. Este viaje a París era algo que Chloé llevaba meses planeando. Quería hacer una investigación de mercado y celebrar nuestro 3er aniversario. Pero justo antes de nuestra partida, me llamó. Dijo que su nuevo asistente, Aiden, se había equivocado y había olvidado reservar mi billete de avión. Como no podía retrasar el viaje de investigación, tuvo que seguir adelante sin mí. Pero dijo que me había reservado personalmente un asiento en primera clase para un vuelo 2 días después. No soy de los que se preocupan por nimiedades. Un retraso de 2 días no nos impediría celebrar nuestro aniversario. Así que lo dejé pasar. Lo que nunca me contó fue que, en su vuelo original, Aiden era quien iba sentado a su lado. Ni Chloé ni Aiden dijeron una palabra. La escena se congeló como una película en pausa. Decidí romper el silencio. «Chloé, parece que tu asistente no se olvidó de reservar mi boleto». Le lancé una mirada sombría a Aiden. «Lo hizo a propósito». Aiden negó con la cabeza frenéticamente, negándolo. Chloé, sin embargo, me miró con frialdad y empezó a acusarme de no tener clase. Dijo que estaba siendo mezquina, que había estado buscando una excusa para atacar a Aiden desde el principio. Me advirtió que no me quedara ahí para desprestigiarlos con mis insinuaciones baratas. Al oír esto, Aiden se volvió hacia Chloé, con la voz temblorosa por un miedo fingido. «Chloé, ni siquiera conozco al señor Vance. ¿Por qué querría causarme problemas?» Entonces, sin esperar respuesta, se giró hacia mí y empezó a inclinar la cabeza dramáticamente. «Lo siento mucho, señor Vance. No sé qué hice para ofenderte. Pero como claramente te hice infeliz, debo disculparme. Si una reverencia no es suficiente, puedo arrodillarme». Con eso, sus ojos se enrojecieron mientras doblaba las rodillas. Observé su impecable actuación y no pude evitar burlarme. «Aiden, podría ser más asqueroso». El párpado de Chloé tembló. Se agachó y levantó a Aiden antes de que pudiera terminar su acto. Entonces, estalló: «Ya basta, Leo. ¿Tienes que intimidar a un recién graduado de la universidad solo para divertirte?
¿Has olvidado cómo eras al principio? ¿Cómo te trataba tu primer jefe? Es increíble lo rápido que se olvida el dolor una vez que las cicatrices sanan. Mi corazón dio un vuelco. Por Aiden, estaba dispuesta a abrir mis heridas más antiguas. Tomó la mano de Aiden y empezó a irse. Él la detuvo, diciéndole que esperara un momento. Fue a buscar un paño, se arrodilló en el suelo y comenzó a limpiar con cuidado una mancha de tierra de sus pantalones. Mientras lo hacía, Chloe pareció recuperar la compostura. Bajó la voz, con un ligero tono adulador. Leo se disculpó con Aiden y podemos volver adentro a ver el resto del espectáculo. La mano de Aiden se detuvo un instante. Los observé con indiferencia, como si fueran dos desconocidos que me traían sin cuidado. Estaba satisfecho con cómo había aguantado el golpe. Una disculpa estaba fuera de cuestión. Mi indiferencia enfureció a Chloe. Tomó a Aiden y se alejó, desapareciendo de mi vista sin mirar atrás. Así, sin más, me dejó sola en un desfile de moda en un país extranjero. Ni siquiera esperó a que le contara la noticia que acababa de recibir. Un diagnóstico sospechoso de cáncer de estómago. Al ver sus dos figuras abrazadas mientras se alejaban, pensé, debería retractarme de lo que le dije antes. El hombre que la acompañó en su aniversario de bodas no tenía por qué ser su marido. También podía ser un asistente joven y guapo. Me quedé sola durante el resto del espectáculo. De vuelta al hotel, cambié mi vuelo, me duché y me acosté. Chloe no regresó esa noche. Al día siguiente, justo cuando estaba a punto de embarcar, por fin me llamó. No contesté. Simplemente apagué el teléfono. Al aterrizar, tenía más de una docena de mensajes de Chloe, todos exigiendo saber por qué me había ido sin decir palabra. Nadie me explicó por qué había pasado la noche fuera. No respondí. Lo primero que hice al llegar a casa fue redactar un acuerdo de divorcio. Pero en el fondo sabía que este divorcio no iba a ser fácil. Chloe y yo estuvimos juntos 7 años antes de casarnos. Durante esos 7 años, sobrevivimos a base de fideos ramen y a veces dormíamos en el coche. Una vez viví a base de frijoles enlatados durante un mes entero solo para comprarle un vestido decente para un evento de networking. Incluso tuve que defenderme de las insinuaciones de una jefa en un trabajo a tiempo parcial. Fue por esas dificultades que Chloe siempre sintió debilidad por los empleados jóvenes que empezaban. Pero las dificultades valieron la pena. Cuando llegó el auge de los nuevos medios, nos subimos a la ola. En tan solo un año, la valoración de nuestra empresa alcanzó casi los $10 millones. El día que nos constituimos oficialmente, Chloe aceptó mi propuesta. Como la mayoría de nuestros empleados eran mujeres, decidí asumir un papel secundario después de casarnos. Para demostrarle su buena fe, Chloe cedió la mayoría de las acciones de su fundador a mi nombre, haciendo las mías, sin gravámenes. Cuando noté por primera vez que algo andaba mal con Chloe. Probablemente fue hace unas semanas. Un veterano de la empresa me comentó que Chloe había contratado a un asistente 2 meses antes. Se rumoreaba que era joven, guapo y becario de una universidad prestigiosa. Sentí un nudo en el estómago. Cuando Chloe llegó a casa esa noche, le pregunté por qué no me lo había dicho antes. Había tomado unas copas y se estaba desmaquillando. ¿Por qué tendría que informar sobre la contratación de un asistente?, dijo, mirándome con el ceño fruncido en el espejo. Es torpe y tímido, siempre se disculpa por todo. Solo lo contraté porque Sarah Jenkins me lo presionó. Yo nunca habría elegido a alguien así. Sarah era socia de Chloe. Chloe solía ser muy mesurada al hablar de sus empleados. Su inusual agitación me inquietó. Le colgué el abrigo y le pregunté en voz baja, ¿dices que Sarah y esta joven asistente son amigas? Chloe me arrebató la toalla de la mano, furiosa. Leo, ¿cuándo te volviste tan chismoso? ¿De verdad tienes la cabeza llena de estas tonterías? Me miró con disgusto, entró furiosa al baño y cerró la puerta de golpe. Me quedé allí, atónito. Un presentimiento me decía que nuestro matrimonio probablemente había terminado. Chloe regresó de París 3 días después. No volvió a casa. En cambio, envió a Aiden al apartamento a buscarle ropa para cambiarse. Le entregué la maleta llena. El joven sonrió con suficiencia, su rostro una máscara de triunfo petulante.
No se preocupe, señor Vance. Chloe se queda en mi casa, recuperando el sueño. La cuidaré bien. Empezó a irse con la maleta, pero se detuvo. Ah, cierto. Chloe mencionó que se le antojaba ese filete Wellington que preparas. Dijo que debería pedirte la receta. Me miró fijamente, con la clara esperanza de saborear mi ira. Mi antiguo yo le habría dado una lección de respeto en ese mismo instante. Pero ahora, mi corazón era un lago plácido sin una sola onda de emoción. Claro, dije, sacando mi teléfono y pidiendo su número. Mi falta de reacción pareció sorprender a Aiden. Miró hacia atrás 2 veces al salir por la puerta. Después de que se fue, recordé el acuerdo de divorcio que había olvidado darle. Tuve que ir yo mismo. Mientras llegaba a la oficina, la asistente ejecutiva de Chloe, Rachel Dawson, corrió hacia mí. Leo, ¿qué haces aquí? Chloe no está ahora mismo. ¿Dónde está Aiden? Rachel parecía incómoda. Él tampoco está. Sonreí. Está bien. Solo le dejo algo a Chloe. Fui a su oficina. En cuanto entré, vi que había cambiado por completo. Su escritorio, elegante y minimalista, ahora estaba abarrotado de figuras de ladrillo visto. En la mesa de centro había un par de tazas a juego con dibujos animados. Incluso los cojines del sofá, de aspecto formal, habían sido reemplazados por llamativos y gráficos estampados de ladrillo visto. No tuve que adivinar. Todo esto era obra de Aiden. Era de mal gusto y fuera de lugar, pero era una clara declaración de propiedad. Rachel parecía mortificada. Leo, esto. Recorrí la habitación con la mirada. Un cambio de ritmo puede ser agradable, supongo. Me senté en el escritorio de Chloe e introduje el código de su caja fuerte. Se abrió con un clic. Guardé el acuerdo de divorcio dentro y le dije a Rachel que le recordara a Chloe que se ocupara de ello cuanto antes. Luego me fui. Caminé sin rumbo durante un par de horas antes de volver a casa. Al volver, vi una nueva publicación en el Instagram de Aiden. Era una foto de un Wellington de ternera con un aspecto bastante triste y ligeramente quemado. El epígrafe decía, primer intento. Casi lo quemó, pero a mi increíble amiga no le importó. Se comió hasta el último bocado. Gracias por ser tan paciente con tu torpe asistente. La foto tenía muchos filtros. A Chloe le había gustado. A mí también me gustó en silencio. Sentí un dolor agudo en el estómago. Bebí un vaso de agua caliente y puse el teléfono en silencio. Me acurruqué en el sofá y, en algún momento, me quedé dormida. Me despertó de golpe el portazo de la puerta. Abrí los ojos y vi a Chloe, empapada, irrumpiendo en la habitación sin siquiera quitarse los zapatos. Miré por la ventana. El cielo estaba despejado, estrellado. No llovía. Me preguntaba por qué estaba tan empapada cuando me levantó del sofá. Leo, ¿cómo puedes ser tan cruel? Me fui unos días y solo quería probar mi tierra. Un buen filete Wellington. No lo harías por mí. Así que aprendió. No sabe cocinar. Luchó, se revolvió y se quemó las manos en 3 sitios diferentes preparándolo para mí. ¿Y qué haces? Te pones celoso. Finges enseñarle a cocinar solo para conseguir su información de contacto y acechar su Instagram. ¿Qué se supone que significaba esa actitud pasivo-agresiva? ¿Por qué no lo llamas simplemente rompehogares? Es solo un chaval que apenas ha empezado su carrera. Es tan sensible. Lo presionas tanto que esta noche intentaría saltar de un puente. Si no hubiera llegado a tiempo, estaría muerto. Así que eso fue todo. Estaba empapada porque se había hecho la heroína, salvando a la damisela en apuros. El aluvión de acusaciones me dio vueltas la cabeza. Sentí un mareo intenso. Sentí un nudo en el estómago y vomité allí mismo, en el suelo. Chloe se quedó paralizada. Corrí al baño y forcejeé sobre el inodoro durante lo que me pareció una eternidad hasta que solo salió bilis amarga. Me desplomé sobre las baldosas frías, completamente agotada. Chloe se apoyó en el marco de la puerta, inmóvil. Me lanzó una toalla con cara de asco. ¿Cuántos años tienes?
Sigues fingiendo estar enferma como una niña pequeña para no asumir responsabilidades. Leo, estás perdiendo la clase. Agarré la toalla y vi la vieja cicatriz en mi mano. Mis habilidades culinarias no surgieron de la nada. Me quemé al aprender a prepararle el filete Wellington. En aquel entonces, Chloe estaba tan preocupada que casi lloró. Cambiaba el vendaje ella misma todos los días y no dejaba que lo mojara. Pero ahora, su recuerdo, como mi cicatriz, se había desvanecido y sanado por completo. Me incorporé y me enjuagué la boca. Tenía la voz áspera. Chloe, cuando me negué a cocinar para ti. Tú fuiste la que se negó a volver a casa. Habíamos estado juntos durante 10 años. No era la primera vez que peleábamos. Pero siempre, era ella quien me ofrecía un beso y hacía las paces. Luego yo preparaba un filete Wellington, y al final de la cena, volvíamos a estar bien. Pero esta noche, fue implacable. Leo, si te hubieras disculpado con Aiden antes, ¿por qué no habría vuelto a casa? Ahora vístete. Vamos al hospital y le vas a pedir disculpas. Le espeté. ¿Y si no lo hago? Chloe, eres mi esposa. Estás cenando algo que otro hombre preparó, presumiendo en redes sociales, y ahora quieres que me disculpe porque me gusta publicar. Si me disculpo, ¿qué debería decir exactamente? Anda, Chloe. ¿Por qué no me das consejos? Se quedó sin palabras. Observé su expresión de conflicto, con la mano apretada contra mi estómago con espasmos, mi cuerpo temblando. Su voz, fría y desdeñosa, volvió a cortar el aire. Leo, ¿alguna vez vas a dejarlo pasar? Ya no pude contener el fuego que sentía dentro de mí. Le di un fuerte bofetón en la cara. Chloe, vete. En los primeros años de la creación de la empresa, siempre estábamos en movimiento, sin comer ni dormir bien. Nos aterraba enfermarnos. Enfermarnos significaba faltar al trabajo. Y lo más importante, significaba gastar dinero. En aquel entonces, si siquiera tosía, me traía inmediatamente un vaso de agua caliente y se despertaba innumerables veces durante la noche para tocarme la frente. Pero ahora, mientras estaba allí sudando por el dolor de estómago, pensó que estaba fingiendo. Cuando recuperé el sentido, Chloe ya no estaba. Recordaba vagamente que sonó su teléfono, creo que era una llamada del hospital, diciendo que Aiden estaba despierto. De lo contrario, nunca se habría ido tan silenciosamente después de que la bofeteara. Mientras limpiaba el desorden del suelo, pensé que era bueno que Aiden estuviera despierto. Al menos no tendría su muerte en mi conciencia. Pero me froté el estómago. Parecía que Chloe ya había abandonado mi vida. Al día siguiente, fui sola al hospital. Mientras esperaba en la fila, vi otra publicación de Aiden. Lo fotografiaron acostado en una cama de hospital, con el rostro pálido. Una delicada mano blanca le daba sopa. En esa mano estaba nuestro anillo de bodas. El epígrafe, mi director ejecutivo dice que no hay mejor manera de aprender a apreciar algo que casi perderlo. Eres la razón por la que me siento atado a este mundo. Gracias, mi director ejecutivo. Esta vez, no me gustó la publicación. Había aprendido la lección. Una enfermera me llamó para la endoscopía. Cuando el anestesiólogo pidió la firma de un familiar en el formulario de consentimiento, tomé el bolígrafo y firmé con mi nombre. Frunció el ceño. ¿Dónde está tu familia? Este es un procedimiento serio. ¿No debería estar alguien contigo? Forcé una sonrisa forzada. Mi familia ha muerto. La expresión del doctor pasó de la confusión a una compasión incómoda. Ay, siento mucho su pérdida. El procedimiento fue rápido. Gracias a la anestesia, no sentí nada. Descansé un rato en la sala de recuperación. Justo cuando estaba a punto de irme, se me pasó el efecto de la medicación y el malestar estomacal regresó. Instintivamente me encorvé, deseando llegar a casa. Acababa de llegar al vestíbulo del primer piso cuando me encontré con Chloe. Al verme, un destello de satisfacción cruzó su rostro frío. Así que recuperaste la cordura y decidiste venir a disculparte con Aiden. Le aparté la mano con debilidad. No estoy aquí para disculparme. Chloe, ¿no te lo dijo Rachel? Te dejé un documento en la caja fuerte de la oficina.
¿Lo viste siquiera? Se burló. Rachel lo mencionó, pero no me molesté. ¿Qué documento tan importante podrías tener? Solo era una excusa para venir a la oficina a ver cómo estaba. Sabías que no estaba, pero preguntaste específicamente dónde estaba Aiden. ¿Qué mensaje intentabas enviar al personal? Leo, no sabía que fueras tan calculador. Me has decepcionado de verdad. Dicho esto, me agarró del brazo de nuevo, con fuerza de acero. Si no estás aquí para disculparte, ¿qué haces en el hospital? La miré fijamente. Lo que hago no es asunto tuyo. Frunció el ceño, pensativa. Entonces abrió mucho los ojos. Leo, ya has estado en la habitación de Aiden, ¿verdad? ¿Qué le dijiste esta vez? ¿Qué hiciste? Su rostro era una máscara de pánico, aterrorizada de que pudiera haber lastimado a su precioso hijo. La decepción me invadió como un maremoto. Mi voz sonaba mecánica. El documento que dejé en tu caja fuerte era un acuerdo de divorcio. Chloe, divorciémonos. Chloe se quedó paralizada un segundo antes de que una fría sonrisa se dibujara en su rostro. Leo, ¿qué clase de juego es este? ¿Alejarte para que te acerque más? Ese no es tu estilo. Si de verdad hubieras querido el divorcio, primero habrías quemado el mundo. Tenía razón. Yo no era un hombre que sufriera en silencio. Hace años, esa jefa que no pudo seducirme intentó drogarme. Me defendí, no la toqué, pero destrocé su oficina y la grabé en una posición comprometida. Usé ese vídeo para conseguirle $100,000 a ella y a Chloe, y usé ese dinero como capital inicial para toda nuestra empresa. Pero Chloe no lo entendía. El campo de batalla del amor no es el mismo que el de la fama y la fortuna. Cuando alguien quiere irse de verdad, lo hace en silencio. Ya no quería darle explicaciones. Chloe, cree lo que quieras. Te di los papeles. Si no firmas, puedes esperar a que mi abogado te lo diga. Me di la vuelta para irme. Chloe entró en pánico. Se abalanzó y me agarró del brazo. Leo, ¿quieres el divorcio? ¿Estás loco? La fuerza de su tirón arrancó la carpeta que tenía en la mano. Su contenido estaba esparcido por el suelo pulido. Mi chofer, Mike, se arrodilló rápidamente para ayudarme a recogerlo. Mientras recogía los papeles, le temblaba la mano. Señor Vance, ¿está enfermo? Chloe frunció el ceño. Se agachó y le arrebató a Mike el informe de la endoscopía. Justo cuando terminó de leerlo, Mike le entregó el resto de mi expediente médico, que estaba disperso. Chloe miró los papeles de su mano izquierda y los de su derecha. Leo, ¿de verdad estás enfermo? ¿Qué te pasa en el estómago? ¿Por qué no me lo dijiste? Me limpié con cuidado todo rastro de dolor de la cara. Porque ya no me quieres. Chloe perdió el control. Toda su compostura habitual se desvaneció mientras gritaba. Contraté a una joven asistente, y de repente ya no te quiero. La familia de Aiden es muy pobre, así que le ayudo un poco, ¿y tú tienes que hacer este ataque de celos tan patético? Leo, cada vez te estás poniendo más dramático. Su voz resonó en mis oídos. Su rostro se contorsionó de rabia. Mi visión se oscureció. Tosí, noté el sabor a sangre y me desplomé. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Lo primero que vi fue el hermoso rostro de Aiden, que se cernía sobre mí. Me giré con disgusto. Aléjate de mí. Hueles a colonia y base de maquillaje. Al parecer, se había maquillado para verse más demacrado. Un hombre adulto, con base de maquillaje e incluso algo para atenuar el color de sus labios. Atrapado. Aiden retrocedió lentamente, pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Señor Vance, si de verdad no le gusto, puedo renunciar. ¿Por qué te maldices así? Tu cuerpo es un regalo de tus padres, y pensar que mentirías sobre tener cáncer solo para ganarte la compasión de Chloe. Te costará el karma por esto. Un dolor agudo me palpitaba en la sien. El que se enfrentará al karma es el infiel. Desde un rincón de la habitación, la voz de Chloe interrumpió, Leo, eres un hombre cruel. Me reí, obligándome a incorporarme. Tienes razón, Chloe.
Soy un hombre cruel. Lo había olvidado por completo. Años atrás, cuando rechacé a la hija de una familia adinerada para estar con ella, me besó entre lágrimas. Leo, sollozó. Eres el hombre más amable que he conocido. ¿Cómo cambian las cosas? Mi amor finalmente se rindió. Reúno mi historial médico. Lo mío me lo llevo. O me dan la empresa o vendo mis acciones por 30 millones de dólares. Espero que te encargues de esto rápido. El grito de Aiden se oyó detrás de mí. ¿30 millones? Leo, ¿estás loco? Yo no estaba loco, pero él estaba a punto de perder la cabeza. A las 8 de esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Chloe llegó a casa. Llevaba un recipiente con sopa de pollo. Se sentó en la mesa del comedor, fue a la cocina a buscar un tazón y lo llenó hasta el borde. Me lo trajo con voz suave. Aiden te lo preparó. Bebe un poco. Te ayudará a recuperar fuerzas. Lo aparté con cuidado. No lo voy a beber. Me temo que lo envenenó. Mis palabras la enfurecieron, pero se lo tragó. Se sentó a mi lado y me puso una mano en el estómago, frotándomelo suavemente. No te enojes más, cariño. Me equivoqué. No nos divorciemos. Está bien. Estaré contigo durante tu tratamiento. La miré fijamente. ¿No dijo Aiden que estaba fingiendo? Parecía un poco incómoda. Sí. Hablé con tu médico. No mentías. No pude evitar reírme fríamente. Así que seguía sin creerme. Tuvo que ir a confirmarlo con el médico antes de aceptar la verdad. Le aparté la mano con cuidado y me puse una almohadilla térmica en el estómago. Si despides a Aiden, quizá lo considere. Antes, cada vez que me dolía el estómago, Chloe se frotaba las manos para calentarlas y masajearlas para aliviar el dolor, igual que hacía ahora. Pero esa costumbre se había desvanecido con el tiempo. Claro que ya no la necesitaba. Tenía una almohadilla térmica. ¿Para qué la necesitaba? Como era de esperar, se puso de pie de golpe. Leo, ¿podríamos olvidarnos de esto, por favor? Aiden me lo recomendó Sarah Jenkins. Si lo despido, ¿cómo se lo voy a explicar? Además, su familia es pobre. Todos viven de un salario. Despedirlos sería cortarles la vida. Tomé un sorbo de agua caliente. El calor que me recorría el estómago era 1000 veces más reconfortante que esta mujer. Cerré los ojos un momento, saboreándolo. En realidad, le dije que solo estaba bromeando. La ira desapareció de su rostro, reemplazada por una ternura que no había visto en mucho tiempo. La miré directamente a los ojos. Aunque lo despidas, me divorcio de ti. Chloe estaba completamente desconcertada. Tienes cáncer de estómago. Ahora es cuando más necesitas que alguien te cuide. ¿Por qué insistes tanto en el divorcio? Ella no lo entendió. Sin amor, yo, el paciente, tarde o temprano me convertiría en una carga para ella. Me negué a dejarme llevar por esa situación. No dije nada más. Simplemente abracé mi almohadilla térmica, agarré mi taza de agua y me fui a mi habitación. Desde la sala, podía oír su caminar de un lado a otro. Antes, habría escuchado el taconeo de sus tacones sobre el suelo de madera y habría intentado adivinar la intensidad de su ansiedad. Pero ahora, me puse los tapones para los oídos y, en cuestión de segundos, me dormí. Chloe no entendía por qué estaba tan decidido a divorciarme de ella mientras estaba enfermo, pero sabía que una vez que tomara una decisión, no la cambiaría. Fue como cuando decidí fundar la empresa. Estaba dispuesto a tragarme el orgullo y humillarme ante los clientes como un felpudo, pero nunca consideré rendirme. Así que, cuando regresó a la oficina, empezó a revisar la contabilidad con el contador para dividir nuestros bienes. Luego firmó los papeles del divorcio. Como ya me imaginaba, la empresa iba demasiado bien como para que ella simplemente se marchara, renunciara a su cargo de directora ejecutiva. Empezó a pedir préstamos de todas las fuentes posibles. Para cuando terminó el periodo de reflexión obligatorio, me entregó las escrituras de 3 condominios de lujo y un cheque por 30 millones de dólares. El día que firmamos oficialmente el divorcio, Aiden la acompañó. Al salir del ayuntamiento,
Aiden vio mi traje nuevo de diseñador y se burló de mí por ser un tiburón materialista y desalmado. ¿Tienes idea de cuántos niños podrías apadrinar? ¿Cuántos gatos callejeros podrías alimentar con lo que llevas puesto? No hiciste nada para quedarte sentado en una casa todo el día y te vas con decenas de millones del dinero de Chloe. ¡Qué descaro! No dije ni una palabra. Solo le di 2 puñetazos. Tenía la cara otra vez magullada e hinchada. Me soné los nudillos. Si los estudiantes que patrocinas resultan tan descarados como tú, mejor no patrocinarlos. Aiden se agarró la cara y se volvió hacia Chloe en busca de ayuda. Por mucho que me odiara, Chloe no podía atacar a su flamante exmarido en público. Le susurró unas palabras de consuelo a Aiden, lo acompañó a su coche y se marchó. Sonreí y lo saludé con la mano. Que tengas una buena vida. Sus rostros se retorcieron de ira. Aiden bajó la ventanilla y gritó, que tengas una buena vida. Tienes cáncer de estómago. Espero que toda tu familia tenga una buena vida. No estaba enojado. Soy de goma. Tú eres pegamento. Lo que digas rebota en mí y se te pega. Vi un destello de sorpresa en el rostro de Chloe. Cuando empezamos a salir, solíamos decir cosas infantiles como esa todo el tiempo. Pero el Leo juguetón del que se enamoró había muerto en algún punto del camino hacia la creación de su empresa. Y la Chloe que una vez me cuidó y me protegió, murió en algún momento de su devoción por Aiden. Al día siguiente del divorcio, me operaron. Era un cáncer de estómago en etapa temprana. No se extendió. La operación fue todo un éxito. Acostada en la cama del hospital, vi una nueva publicación de Aiden en Instagram. Lo habían ascendido. Ahora era el jefe de gabinete de Chloe. En su primer día, Aiden convenció a Chloe de despedir a varios empleados veteranos que me eran leales. Entre ellos estaba Rachel Dawson. Cuando Rachel se enteró de que me habían operado, vino a visitarme, todavía en shock por el despido. Leo, ¿crees que Chloe está bajo algún tipo de hechizo? ¿Acaso Aiden le lavó el cerebro? Chloe siempre había valorado el talento. Esos empleados fueron fundamentales para construir la empresa desde cero. Todos eran impulsivos y a menudo discutían con Chloe hasta ponerse colorados durante las reuniones. Pero todos trataban la empresa como si fuera suya. Chloe solía enojarse con ellos, pues sentía que se aprovechaban de sus contribuciones pasadas y le faltaban el respeto como jefa. Pero yo siempre estaba ahí para calmarla. Aunque no estaba físicamente en la oficina, me esforzaba por mantener el equilibrio entre el personal. Ahora, estaba divorciada. El esqueleto que lo sostenía todo se había derrumbado. Rachel estaba más confundida que enojada por el despido. La escuché con una sonrisa mientras se desahogaba y luego le pregunté qué planes tenía. Dijo que quería tomarse un descanso y pensarlo más tarde. Le hice una oferta en el acto. ¿Te interesa unirte a mi empresa? Los ojos de Rachel se iluminaron. Estás creando una empresa. Asentí. Ya había contactado a un agente inmobiliario para vender los condominios. Junto con los $30 millones en efectivo, tendría cerca de $50 millones disponibles. Además, ahora sabía cómo evitar todos los errores que Chloe y yo cometimos la primera vez. Y con Rachel y los demás empleados despedidos aportando sus invaluables recursos, estaba segura de que mi camino no sería demasiado difícil. Rachel dejó escapar un gruñido dramático. Leo, de verdad que esperaba unas vacaciones. Parece que mi destino es ser un caballo de batalla. Sonreí y le hice señas para que siguiera adelante. ¿A por ello? Tu primer día es hoy. Empieza a llamar a los demás ahora mismo. Tengo mis principios. Nunca le robaría empleados a Chloe de su empresa actual. Pero los que ella despidió, los tuve que recoger. Era como si te dieran una almohada en cuanto te entraba sueño. La sensación, debo admitirlo, fue bastante buena. Unas 2 semanas después de fundar mi nueva empresa, recibí una llamada inesperada de Chloe. Dijo que tenía problemas de liquidez y quería saber si podía pedir prestados los $30 millones por un corto plazo. Le dije que lo consideraría y fijé la reunión en su oficina. Ese día, antes de subir, le pedí a Rachel que encargara docenas de postres exquisitos y los encargué a la empresa de Chloe.
Los pasteles eran caros y los empleados estaban encantados. Siguiendo las sutiles indicaciones de Rachel, todos se giraron para agradecerme. Gracias, señor Vance. El señor Vance es tan guapo y generoso. Esperamos que hagas una fortuna. El rostro de Aiden era una nube de tormenta larga y oscura. Estaba furioso. No tenía material nuevo. Así que recurrió a sus viejas artimañas, susurrándome conspirativamente: señor Vance, llega un poco adelantado. Chloe tuvo una noche difícil. Está en mi casa recuperando el sueño. Rachel le puso los ojos en blanco. Yo, sin embargo, estaba de muy buen humor. Ah, ¿se pasó la noche entera pidiendo dinero prestado?, pregunté. Rachel no pudo contenerse y se echó a reír. Miré el traje nuevo de diseñador de Aiden. ¿Qué pasó? ¿Decidiste gastarte en ti el dinero que Chloe ahorraba para patrocinios estudiantiles y gatos callejeros? Aiden no pudo ganarme una guerra de palabras e intentó escabullirse. Me senté en la silla ejecutiva de Chloe y lo detuve. Aiden, ve a traernos 2 tazas de café a mi asistente y a mí. Aiden se quedó paralizado, con la cara colorada como una remolacha cocida. Arqueé una ceja. ¿Qué? Ni siquiera sabes hacer café. No es eso lo que haces, intervino Rachel. Date prisa. ¿Qué hacen ahí parados? Somos los invitados de honor del jefe. Aiden salió de la habitación furioso. Cuando llegó Chloe, parecía agotada. Su vestido estaba arrugado y sus joyas estaban mal. Cuando Aiden vio que su protector había llegado, trajo las 2 tazas de café, fingiendo que le habían hecho un grave agravio. Pero esta vez, Chloe no sintió ninguna compasión por él. ¿Por qué esa cara tan larga?, espetó. Te ves miserable. Vas a arruinar la poca suerte que me queda. Si no fueras tan incompetente, la empresa no habría perdido varios contratos multimillonarios seguidos. Abrumada por la frustración, barrió el escritorio con el brazo, estrellándolo todo contra el suelo. Las figuras de ladrillo y la taza a juego se hicieron añicos. Le gritó a Aiden: quita esos cojines del sofá y ponlos de nuevo ahora. ¿Y las cortinas? Toda esta oficina parece tan barata. ¿Quién querría asociarse conmigo viendo este desastre? Entonces se volvió hacia mí, cambiando su tono al instante. Me explicó con calma que si le prestaba el dinero, pagaría un interés alto e incluso firmaría un contrato de préstamo formal. Le dije que lo pensaría. Luego me levanté para irme. Aiden vio que ni Rachel ni yo habíamos tocado el café. «¿Me obligaste a prepararte café y ni siquiera te lo vas a tomar?», preguntó, con la voz temblorosa de rabia. «Ah», dije, no tenía muy buena pinta. «Tíralo». Los labios de Aiden se pusieron blancos. «Ni siquiera lo probaste». «¿Cómo sabes que está malo? Solo haces esto para molestarme, ¿verdad?». Me encogí de hombros. «Sí, lo soy. Igual que cuando supiste que Chloe tenía marido, decidida a ser la otra persona». Yo estaba en la puerta. Hablé en voz alta. Todos los empleados de la oficina exterior empezaron a susurrar y a reírse disimuladamente. Se oía el murmullo de su conversación. Aiden estaba tan enojado que me bloqueó el paso. Rachel lo empujó. «Muévete. No nos obligues a mí y al señor Vance a acostarnos en nuestra clase de kickboxing». Aiden saltó hacia atrás como si se hubiera electrocutado. Solo entonces Chloe pareció procesar lo que estaba sucediendo. Miró a Rachel, que estaba a mi lado. «Leo, ¿por qué está Rachel contigo? ¿Y por qué te llamó señor Vance?» Sonreí porque empecé mi propia empresa. Rachel es mi asistente ejecutiva ahora. Y lo siento, Chloe, pero ya invertí esos $30 millones, así que no tengo dinero para prestarte. El rostro de Chloe palideció, dejándolo gris como la muerte. ¿Entonces por qué viniste hoy? A ver el programa, claro. Tras casi 2 meses de arduo trabajo, mi empresa estaba en marcha. Con mi equipo ideal de empleados veteranos, nuestros ingresos se disparaban. El día que nuestra ganancia neta superó el $500,000, lo celebramos con una cena de equipo en un hotel. Durante la cena, Chloe me volvió a llamar. Quería verme. Sabía que su empresa estaba en apuros.
Tras despedir a la vieja guardia, Aiden siguió causando estragos. Intentó consolidar su poder y mejorar su imagen entre el personal restante. Pero cuanto más lo intentaba, más lo despreciaban. Se burlaban de él a sus espaldas, y siempre que los pillaba, montaba en cólera. El declive de la empresa era un secreto a voces, y muchos empleados ya habían perdido la fe. Solo se quedaron por lealtad a Chloe. Pero el acoso constante de Aiden fue la gota que colmó el vaso. En los últimos meses, más de la mitad de su personal había renunciado. Atrapada entre la agitación interna y las presiones externas, Chloe finalmente se estaba derrumbando. Reservé un pequeño salón privado en el restaurante y pedí algunos de sus platos favoritos mientras esperaba, incluyendo el filete Wellington. Cuando Chloe vio el plato, se le llenaron los ojos de lágrimas. Le temblaba la mano al coger el tenedor. «No es tan bueno como el tuyo», susurró. Luego se cubrió la cara y las lágrimas corrieron entre sus dedos. Lloró un buen rato. La observé en silencio, sin interrumpirla. ¿Quién habría pensado que hace apenas unos meses era una de las empresarias más célebres de la ciudad, y ahora estaba tan agotada por el estrés que le habían salido canas en el pelo? Suspiré y le pasé unos pañuelos. Chloe esbozó una leve sonrisa avergonzada. «Lo siento, Leo, seguro que lo estás disfrutando. Sabes, desde que nos divorciamos, no he podido dormir bien ni una sola noche. Cuando la empresa empezó a tener problemas, me asusté. Me hizo darme cuenta de que no era la primera vez que me enfrentaba a tormentas, pero en aquel entonces, tú estabas a mi lado, así que nunca tuve miedo. Leo, por fin entiendo lo importante que eras para mí». Era una mujer orgullosa, incluso al abrir su corazón. No mencionó volver. Creo que fue en parte porque sabía que me negaría, y en parte porque ahora tenía a Aiden. Ella ya me había fallado. No podía fallarle también. Chloe se disculpó. «Leo, necesito decirte que lo siento». «Se acabó, Chloe». «No hace falta. No se trata solo de nosotros. Se trata también de la empresa». Hizo una pausa. «Lo siento, Leo. Nuestra empresa. No pude salvarla. Al final, la primera grieta en los cimientos fue Aiden. Por culpa de Aiden, pedí el divorcio. Para pagarme los $30 millones, Chloe se había endeudado demasiado. El préstamo con altos intereses se convirtió en una bola de nieve, aplastándola. Si la empresa hubiera funcionado bien, podría haberlo superado. Pero ese idiota de Aiden había arruinado varios contratos importantes y había echado a sus mejores empleados. Un solo hormiguero puede provocar el colapso de una gran empresa. Chloe dijo que se sentía profundamente arrepentida. Al principio, pensé que era inocente y lastimoso, como un gatito abandonado. Siempre cometía errores, lo cual me molestaba. Pero cuando me llamaba su increíble director ejecutivo, despertaba en mí un deseo inmenso de protegerlo. Sonreí. Déjame resumirlo. Fuiste un tonto. Ella ya no tenía energías para enojarse por mis insultos. Comió unos bocados más. Y justo cuando estábamos a punto de despedirnos, oímos entrar a la habitación privada contigua a la nuestra. Estábamos en una zona antigua del hotel, y el gerente, disculpándose por el exceso de reservas, nos había asignado una habitación con mala insonorización. Una voz familiar resonó en la habitación contigua. Era Sarah Jenkins, la mujer que le había presentado a Aiden a Chloe. ¿Se enteraron de que Chloe Sterling se está hundiendo? Algunos rieron. Oí que su suerte se arruinó justo después del divorcio. Eso demuestra que su marido debió ser su amuleto de la suerte. ¿No se separaron por un nuevo asistente que contrató? La voz triunfal de Sarah volvió a alzarse. Déjame decirte algo. Ese asistente, Aiden Reed, solía ser mi amigo. Chloe se quedó paralizada y luego volvió a sentarse lentamente. Sarah continuó, riendo mientras hablaba. El chico es guapísimo, un auténtico galán universitario. Pero su familia era muy pobre. Un día, iba caminando por la calle y él repartía volantes. Le di mi tarjeta, y esa misma noche me llamó y terminó en mi cama. No dejes que su cara de inocente te engañe. Él sabe todos los trucos. Era genial. Pero el niño se volvió codicioso.
Después de 2 años, empezó a presionarme para que me divorciara de mi marido. ¿Puedes creer qué descaro? Estaba intentando averiguar cómo librarme de él sin armar un escándalo, y entonces lo entendí. Esperé a que se graduara y lo mandé con Chloe. Y Chloe, bueno, es una belleza famosa. No pasaron ni 2 meses antes de que Aiden rompiera conmigo y me advirtiera que nunca mencionara nuestro pasado. ¿Qué? Era justo lo que quería. Cada vez que pienso en Chloe liándose con un hombre con el que yo ya casi no quería, me siento muy satisfecha. Así que Aiden era un gatito abandonado. Abandonado. Es decir, después de que Sarah Jenkins se divirtiera con él. Chloe cogió la pesada tetera de nuestra mesa y entró directamente en la habitación de al lado. La olla se rompió, seguida del grito de Sarah. No fui a detener la pelea. Simplemente me levanté y volví a la cena de celebración de mi empresa. Chloe terminó en una celda. Cuando fue liberada 2 semanas después, se declaró en bancarrota. A mitad del proceso, ocurrió algo terrible. Iba con Aiden en el coche y se salió de un paso elevado. Ambos murieron. Cuando ella murió, Chloe estaba embarazada. Me dejó una carta. Solo contenía 2 palabras: lo siento. Rachel suspiró, negando con la cabeza. Chloe debía de haber perdido la esperanza en la vida. Ni siquiera se atrevía a escribir más. Negué con la cabeza. Quizás eran demasiadas disculpas para escribir. Supongo que es cierto, admitió Rachel. Salimos del edificio de oficinas camino al funeral de Chloe. Rachel sacó un paraguas de su bolso. Señor Vance, creo que se le olvidó esto. Menos mal que siempre lo recuerdo. Negué con la cabeza y saqué mi paraguas del maletín. Hay mucha gente como Chloe. Solo recuerdan el paraguas que dejaron en un rincón cuando ya les pilló la lluvia. Por suerte, Rachel y yo no somos ese tipo de personas. Al igual que yo, Chloe no tenía padres ni familia vivos. Yo había organizado nuestra boda. Organicé su funeral, pero no le compré un lugar para enterrarla. Esparcí sus cenizas en el río. Rachel me preguntó por qué. La rodeé con el brazo. Chloe no pudo atraparme en vida, y no me atrapará en la muerte con una tumba. No quiero pasar un día al año visitando su tumba. Mi tiempo, dije, mirando a Rachel, pertenece a quienes saben apreciarme.